Inclinen sus rostros, por favor, cierren sus ojos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, que nos permites una vez más estar aquí en tu casa para estudiar tu palabra. Señor, qué tremendo ha sido los días de estudio de este libro, porque la vida de Daniel nos ha inspirado, Señor, a que nosotros podamos ser también mejores, Señor, mejores, 10 veces mejores. Que ojalá, Señor, también para nosotros haya algún buen calificativo en el cielo como lo hubo para Daniel. Ahora, Señor, que vamos a comenzar a estudiar nuevamente, ilumina los ojos de nuestro entendimiento para comprender, para conocer, para saber. Y que este conocimiento nos sirva no solamente, Señor, para moldear nuestras vidas con un carácter más santificado, sino también, mi Dios, que nos sirva para entender los tiempos y las sazones, los kairos, lo que tú estás haciendo, las dispensaciones, sobre todo lo que acontece en la iglesia en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Como pastor, te agradezco por mis hermanos que están en este lugar. Dame la gracia y la sabiduría de poder hablar de una forma entendible, Señor, que ellos puedan ser edificados con la enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Digan todos amén. Denle un abrazo. Amén. Denle un abrazo a la persona que tiene a su lado y denle una palabra que le haga sentir bienvenido. Amén. Bueno, pueden sentarse. Quería comenzar, antes de entrar al capítulo 10 de Daniel, que posiblemente estudiemos también algo del capítulo 11, compartirles un versículo que ayer lo tenía a la mano, pero bueno, a veces por el tratamiento que estoy tomando no logro distinguir ni ver ciertas cosas, ¿no? Porque una hermana me preguntó, pero no la veo, no está aquí, me parece que no está aquí, acerca de por qué yo decía que las semanas, esas semanas, los días de la semana representaban años. Y le hablaba del término hebreo que representaba que eran semanas de años. Hay un versículo que está en Levítico capítulo 25, verso 8. Levíticos 25, verso 8. Dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a serte 49 años. Esta fue la primera vez en la que se habló de semanas, años. Es el mismo vocablo utilizado en Daniel cuando se habla de las 70 semanas. Por eso esas semanas se refieren a semanas de días, años. Además de que, dentro de la lógica de las cosas, si un año tiene, ¿cuántas semanas? 52 semanas. Es imposible que en 70 semanas, o sea, en año y medio aproximadamente, ya hubiesen venido el reino de los persas, de los griegos, de los romanos, viniera Jesucristo, o sea, que todo eso ocurriera en año y medio era imposible. Por lo tanto, obviamente, la mención de las 70 semanas tiene que ver con años, o sea, 490, de los cuales han transcurrido 483. Porque faltan 7 años, falta una semana, la semana 70. Se cumplió la semana 69 cuando Jesús llegó ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Cuál día? El domingo de Ramos. Ahí se cumplió el año 69. Entonces falta, la semana 69. Entonces falta la semana 70. Pausada
por el misterio de la... El misterio de la iglesia, la cual ha dado inicio a una nueva dispensación llamada o conocida como la dispensación de la gracia. Bueno, vamos a entrar al capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, recordarán que en el capítulo 9 él habla en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Ellos reinaban conjuntamente, pero evidentemente los persas, recuerden que las visiones y sueños que ya Daniel tiene, uno de los, cuando habla del oso, está en dos pies, pero luego se inclina más hacia un lado, ¿no? Tomando más fuerza por el lado persa. Y cuando vio la visión del carnero y el macho cabrío, el carnero tenía dos cuernos y uno de ellos creció más, ¿no? Entonces comienzan como medos persas, pero finalmente es la parte persa la que ejerce mayor influencia. Bueno, han pasado 3 años desde que Daniel recibe la revelación después de haber orado en esa intercesión tan maravillosa, tan ejemplar. Han pasado 3 años para que entonces suceda lo siguiente. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea, ya esto nos advierte que lo que se le va a explicar es difícil. Pero a pesar de eso, y aunque lo que se le va a decir habla de conflictos, a pesar de eso, él lo logró entender. Bueno, y la razón por la que él lo entiende realmente es porque quien se lo explica finalmente es el mismísimo Señor. Dice, él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. La palabra Ufaz no es un lugar, sino es un término técnico que significa refinado. Sus lomos de oro refinado. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Hermanos amados, desde el único que se da esa descripción es del Señor Jesucristo en Apocalipsis 1. El primero que vio a Jesús, y entiendan esto, Daniel está viendo una teofanía, en este caso una cristofanía, porque para ese entonces, recuerden, el Mesías no había venido. Cuando Jesús se le aparece a Juan, se le presenta con nombre y apellido. Primero él le habla desde atrás a Juan y le dice, yo soy el primero y el último que estuvo muerto, etc. Escribe las cosas que ves, lo que estás viendo y lo que va a hacer, etc. Escríbelo en un libro. Entonces dice Juan que él se volteó para ver la voz que le hablaba y cuando lo vio dice, vi uno vestido de blanco hasta sus pies como bronce bruñido. Su rostro brilla como el sol al mediodía, sus ojos como fuerte llama de fuego, con un cinto de oro en el pecho, sus cabellos como blanca lana y su voz como el estruendo de muchas aguas. Cuando lo vi caí como muerto. Y entonces Jesús lo toca y le dice, no temas, yo soy el que estuvo muerto y ahora vive. Ahora, esa declaración no se la podía decir aquí a Daniel, porque Jesús todavía no había venido. Por lo tanto, no había muerto y no había resucitado. Pero él fue el primero en ver al Cristo glorificado, que es el mismo Cristo glorificado que ve Juan en el libro de Apocalipsis. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo,
sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Esto es interesante porque a veces uno viene a la iglesia y uno siente una cosa tremenda y los demás no sintieron nada. Entonces a veces uno sale del servicio y dice, oye, eso estuvo tremendo, y hay gente que dice, no hombre, la unción se fue, no había nadita de unción. Entonces Daniel estaba allí y con él estaban otras personas, pero el único que vio la visión fue Daniel. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Esto es una experiencia que ha sido recurrente en los profetas cada vez que el Señor se les manifestaba. Porque cada vez que se les manifestaba el Señor o la unción se manifestaba, siempre quedaban debilitados. Entonces hay personas que a veces se la dan de más espirituales que el Señor, y entonces dicen, no, si hay unción, más bien la unción fortalece. Daniel, cada vez que vio al Señor, caía como muerto. Le pasó a Juan, Isaías. Esto de hecho cuando ve al Señor se quebranta, él cae y se siente indigno y piensa que va a morir. Le pasó a Jeremías, le pasó también al profeta Elías. De manera que cuando la unción está presente, esa unción puede afectarte de diferentes maneras, sobre todo cuando te toca ministrar. Entonces muchas personas cuando ministran bajo la unción, al terminar, quedan como enfermos, quedan como que si se hubieran agarrado o le hubieran echado una pela, pero es el resultado de la misma unción. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó. Este dato es importante. Porque si el que lo tocó es el mismo que él está viendo, él hubiera dicho, y aquel me tocó. Pero cuando dice, y he aquí una mano me tocó, me está hablando de un segundo personaje. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, ni siquiera se pudo poner de pie. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Esa misma expresión ya se la había dicho Gabriel anteriormente, porque tú eres muy amado. Aquí se lo vuelven a decir, Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿No fue eso lo que leímos el domingo? Que Dios oye la oración de los justos, que el oído del Señor está atento a la oración del justo. Aquí lo vemos en cumplimiento. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Fíjense que no dice el rey de Persia, sino el príncipe. La palabra allí es el principal. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vean bien, hermanos. Los ejércitos celestiales tienen sus divisiones, al igual que los ejércitos satánicos tienen sus divisiones. Tienen sus soldados rasos, tienen sus capitanes, tienen sus tenientes, tienen sus generales y tienen sus generales de división, ¿verdad? La más alta posición, ¿verdad?, en lo militar. Ahora, Pablo nos habla a nosotros en el libro de Efesios capítulo 6, a partir del verso 10, cuando nos habla de la armadura espiritual y de la guerra espiritual,
nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay una organización a nivel celestial en este mundo paralelo, en el mundo espiritual. Ahora, en esa organización, ¿verdad?, hay espíritus inmundos, hay demonios que lo perturban o que tratan de perturbarlo a uno a nivel personal. Pero también hay demonios que dirigen los ejércitos de una ciudad, de un estado y de un país. Al que dirige ese país se le llama principado, o sea, príncipe. Pero así como hay un demonio que es un principado sobre un país, también hay un principado de parte de Dios sobre ese país. El principado de Dios sobre Israel es Miguel. Miguel no atiende otra nación sino Israel. Él es el principado de Dios con Israel. Venezuela tiene su principado. ¿Cómo se llama? No lo sabemos. Colombia tiene su principado también de parte de Dios. ¿Cómo se llama? No lo sabemos. Pero sabemos que hay un principado de parte y parte, porque hay una lucha, hay una guerra contra huestes espirituales de maldad. Y no podemos poner a luchar la carne contra el espíritu. De manera que nosotros somos asistidos y ayudados espiritualmente por seres espirituales. Por eso dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen, de los que le temen y los defiende. Dice que él ha enviado a sus ángeles para que guarden nuestros pies de que no tropiecen con piedra, etcétera, etcétera. Entonces, este mensajero le dice, yo he sido enviado para hablarte el asunto. Pero el principado de Persia se me opuso, entonces tuve que quedarme ahí luchando. Entonces vino Miguel a ocuparse de la lucha mientras yo venía para acá. Y quedé allí con los reyes de Persia. Esto es importante porque él hace la diferencia entre el príncipe y los reyes. Evidentemente el príncipe es de carácter espiritual, mientras que los reyes son de carácter humano. Porque hubo una sucesión de reyes. Y hay una cosa tremenda que dice el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 1, en cuanto a los reyes. Y es un dato importante que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo ahorita. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A nivel presidencial, las luchas son diferentes y la forma como Dios trata con ellos es diferente. Entonces, este mensajero dice, después que Miguel vino a ayudarme, yo me quedé unos días con los reyes, seguramente para inclinar los corazones de estos reyes persas que fueron condescendientes con Israel. Recuerden que ellos fueron los que permitieron que Israel pudiese reconstruir los muros de Jerusalén y posteriormente el templo y la ciudad. Verso 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir. Lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí hay información importante. Está asociado con el pueblo de Israel y segundo, no es para allá, no es para mañana. Por eso, como aclaraba al principio y tomando la oportunidad de que ya llegó mi hermana, hablando de las 70 semanas, el término semanas, ¿verdad? Como hablaba ayer, semanas que representan días, años, según leímos allí en Levítico 25:8, que es donde por primera vez se menciona, ¿verdad?, este tipo de valía en el término griego, que si yo mal no recuerdo, lo que pasa es que a veces la memoria, con tantas cosas que estudio, se me va. Creo que el término es shabuim, creo que ese es el término griego, pero allí en Levítico 25:8 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años,
De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Está hablando de una semana, ¿verdad? Entonces, 7 multiplicado por 7, 49. Entonces, habla de semanas, años. Entonces, como decía, las 70 semanas se refieren a años y no pueden ser semanas naturales porque en 70 semanas, o sea, en año y medio, no podían suceder todas estas cosas. Una de las cosas que se le aclara a Daniel en repetidas oportunidades es que esto es para el tiempo del fin, como poniéndole una buena distancia, como de hecho ha transcurrido una gran distancia, porque desde que el Señor le aclaró, o mejor, desde que los persas le dieron la autorización a los israelitas de reconstruir Jerusalén, hasta que Jesús llega a Jerusalén el día de Ramos, el domingo de Ramos, han transcurrido 483 años. Pero entonces, 4 días más tarde, Jesús muere y resucita y entra en vigencia un nuevo periodo, una nueva dispensación, de los cuales han transcurrido aproximadamente 2012 años. Porque estamos en el año 2012, después de Cristo. Entonces, evidentemente la frase es para tiempos del fin, es para después, deja ver que hay una largura de tiempo como en efecto ha sucedido. Recordarán que una de las cosas que hablábamos ayer y leíamos en la Biblia era que para los años en que Cristo nace y Él tiene su vida terrenal, había una gran expectativa en Israel porque ya ellos sabían contar. Esto es algo que nosotros no sabíamos, los gentiles. Esto no lo sabíamos nosotros. Pero ahora entendemos por qué había tantos revuelos y aparecían tantos mesías en ese entonces y porque la gente los seguía. Había la expectativa porque ellos sabían sumar y por las cuentas de Daniel sabían que ya estaban cerca de esa redención, de que ese Mesías llegara, solo que no llegó como ellos lo esperaban. Ellos no habían entendido lo que Isaías había dicho de ese Mesías. Isaías lo presentó como el siervo sufriente. Mientras que ellos esperaban era un caudillo militar que viniese en caballo y con espada, con ejército, a acabar con sus enemigos. O sea, ellos querían ver algo terrenal. Ellos no entendían que Dios quería hacer algo espiritual primeramente. Porque antes de que algo suceda en lo terrenal, primero tiene que suceder algo en lo espiritual. Y esto es una cosa que nosotros vamos a ver claro cuando entremos a estudiar el libro de Apocalipsis. Primero sucede en lo espiritual, después en lo terrenal. Entonces, claro, la visión es para tiempo. Entonces, si hubiese sido para un año y medio, que representarían 70 semanas normales, Dios no le hubiera dicho, o el mensajero no le hubiera dicho a Daniel, tranquilo, no temas. Más bien le hubiera dicho, ponte las pilas porque esto viene pronto, tú mismo lo vas a ver. Pero por el contrario, como les adelanté ayer al leer el versículo 12, el último versículo del capítulo 12, el Señor más bien le dice, mira, y al final de los días, bueno, tú entrarás y recogerás tu herencia, etcétera, tu heredad, etcétera. Entonces, evidentemente se trataba de muchos años. Él le está explicando a Daniel, le está revelando lo que va a pasar en muchos años. Pero queda como un testimonio para guiar a la nación judía si por alguna cosa ellos pudieran abrir sus ojos, pero también para nosotros los que hemos creído en Jesucristo, quienes no tenemos ese velo y podemos ver, leer, estudiar y entender porque el Espíritu Santo nos ha sido dado y la Biblia dice que el Espíritu nos fue dado para conocer lo que de Dios hemos recibido. Entonces esto nos permite a nosotros también tener una cierta expectativa de cuándo la iglesia va a ser arrebatada para entonces darle paso a esos 7 años finales que faltan de la dominación gentil sobre tu pueblo, o sea, sobre el pueblo de Daniel, que es la nación de Israel. ¿Lo están entendiendo? Seguimos leyendo. Lo vuelvo a leer, el verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Esto es otra persona. O sea, obviamente en la historia está hablándome de 2 personajes. El primero que él ve en la visión, que es el Señor Jesucristo, que él pudo verlo, los otros no lo vieron, pero cayó temor sobre ellos, fueron y se escondieron. Pero él lo ve.
Pero luego él habla de que él cae, él desfallece, y entonces una mano, no del que él vio, sino como quien está hablando de otra persona. Y evidentemente es otra persona porque dice que mientras éste le hablaba, entonces dice, verso 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Eso de semejanza con hijo de hombre siempre es una alusión a Jesucristo. Porque Jesucristo no solamente es descrito como el Hijo de Dios, sino que por necesidad salvífica también tiene que ser llamado el Hijo del Hombre. Porque el mismo Levítico 25 me habla de la ley del pariente más cercano. La única forma en que nosotros podíamos ser rescatados era en que un ser humano, igual que nosotros, nacido de mujer, derramara sangre santa. Entonces Jesús, claro, como segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios, pero es también el Hijo del Hombre. Por eso lo describe, y vino a mí, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, o sea, el Señor. Señor mío, fíjese que lo llama Adoni, de Adonai, o el Señor. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Interesante, ¿no? Está en la presencia misma de Dios, pero estando en su presencia le dieron dolor y quedó sin fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, 2 veces lo tocó. Primero lo tocó en los labios y después lo tocó, no sé si en la cabeza, en los hombros. Lo que sí es que lo tocó y lo fortaleció y me dijo, muy amado. Fíjense que le habla de otra manera. Gabriel y el otro mensajero le dicen varón muy amado, pero le habla directamente y le dice muy amado. O sea, le habla como el que lo conoce profundamente. Y el único que lo conoce uno profundamente es el Señor. Entonces aquí es el Señor Jesucristo. Lo toca y le dice lo mismo que le dijo a Juan cuando Juan cayó como muerto a sus pies. Le dijo, no temas. La traducción literal es cesa de temer. O sea, no era una palabra de aliento, sino una orden sobre su vida. ¿Entienden la diferencia? Porque de pronto alguien está mal, ¿no? Y uno viene y le dice, no, pero tranquilo, mi hermano, levántese, todo va a estar bien. Pero uno no tiene el poder para que eso esté bien. Uno lo dice como una palabra de aliento. Entonces cuando Jesús le dijo, cesa de temer, o sea, no temas, no se lo está diciendo para alentarlo, le está dando una orden a la circunstancia, no temas, o sea, el temor fuera. Estaba echando fuera el temor, como le sucedió a Juan, le está sucediendo ahora a Daniel. No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Pastor, pero usted acaba de decir que Miguel pelea, es el principado que pelea contra el otro principado. Sí, pero ¿acaso no me dice la Biblia también, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos? Incontables veces habla la Biblia de que Jehová pelea por vosotros. Entonces eso no es un eufemismo, es una literalidad. Dios pelea por nosotros. ¿No le parece tremendo? No sé por qué. Ok, yo entendía, ¿no? Oye, Miguel y el otro. Pero también Jesús. También Jesús va a pelear contra mis enemigos. Dígale que tiene a su lado, Dios pelea por mí. Entonces le dice, bueno, mira, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Otro principado, otro imperio, otra nación.
¿Están viendo, hermano? Lo que pasa es que a veces la gente no entiende, porque ¿sabe qué es lo que pasa con el cristianismo de este tiempo? La gente lo que quiere es casa, ¿cómo es que decía este hombre? Decía esto, casa, quinta, cobre, casa, carro, quinta, quiero mucho cobre, así. Casa, carro, quinta, quiero mucho cobre. Entonces buscan a Dios como el mago de las lámparas para que le resuelva sus problemas, pero no les interesa entender lo que sucede en lo espiritual. Este es un día para que esta iglesia estuviera llena, aprendiendo estas cosas. Pero bueno, cada quien en lo suyo. Mi trabajo es estar aquí para enseñarlo. Yo estoy cumpliendo mi parte. Pero cuántas cosas no hemos aprendido que nos dan ahora una claridad. Es más, cuando entremos ahorita, bueno, a ver si entramos ahorita al capítulo 11, vamos a entender lo que dice el libro Apocalipsis, que dice que este rey, el anticristo, es herido de muerte. Y dice que 3 naciones, él va a acabar con ellas y surgirá una, como, o sea, allá lo vamos a entender. Entonces uno, ya cuando comienza a ver las noticias, las ve de otro punto de vista, porque ya tiene un entendimiento por la palabra. Entonces, la gente cristiana de este tiempo le interesan son cosas emocionales, no le interesa lo espiritual. No le interesa saber por qué esta ciudad tiene los problemas que tiene. Por eso siempre yo señalo que los problemas de las naciones, o sea, no son políticos, no son sociales, son de carácter espiritual. Por causa de las potencias de maldad que los dirigen. Entonces, cuando tenemos un país como el nuestro, por ejemplo, que es un país dado a la brujería y a la hechicería terriblemente, imagínese usted la cantidad de potencias espirituales de maldad que se mueven, y por eso entonces conseguimos ciudades en miseria, como a veces vemos nuestra ciudad. ¿Y quién está metido parado en la brecha orando por Cabima? Unos poquitos. Ahora imagínense que toda la iglesia y todas las iglesias lo entendieran y se pararan a clamar por Cabima. La lucha de una vez es ganada, pero a la gente no le interesa eso. A la gente parece interesarle otras cosas. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Lo que está sucediendo no está sucediendo al azar. Todo está escrito. Diga el que tiene a su lado, todo está escrito. Mira, ¿sabes lo que va a pasar con tu vida? Ya eso está escrito. Dios no tiene sorpresas con tu vida. Todo está escrito. Y es un gran aliento saber que todo está escrito porque Dios conoce cómo va a terminar la historia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Dice vuestro príncipe, cuando vamos al capítulo 12, verso 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto es tremendo. El principado de Dios sobre Israel es Miguel. No cree usted que usted va a ver a Miguel por aquí, por Venezuela. Eso no tiene nada que hacer aquí. Aquí hay otro. ¿Cómo se llama? No lo sabemos, pero de que lo hay, lo hay. Las naciones tienen sus principados de parte y parte. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año 1 de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo yo mismo en el año 1 de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo? ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. Eso no lo está diciendo Daniel. Recuerden lo que leímos en Proverbios 21:1. El corazón del rey está en las manos de Dios y lo inclina hacia lo que él quiere. Dios inclinó el corazón de Darío, de Ciro. Por eso lo llamó mi ungido. Por eso los persas fueron benevolentes con Israel para permitirles reestructurar otra vez, reedificar otra vez la ciudad de Israel, porque Dios había hablado una palabra a través del profeta Jeremías. Dijo: la desolación babilónica durará 70 años. Cuando se acaben esos 70 años, vendrán los persas, tomarán el reino y se reedificará la ciudad. En tiempos angustiosos. 7 semanas, dijo.
Y luego transcurrirán otras 62 semanas hasta que venga el Mesías y el Mesías muera, aunque no por sí. Van viendo cómo todo va cuadrando en la historia. Entonces dice, yo estuve con él. Qué cosa tan tremenda. Porque no solamente el Señor está en el cielo, como a veces uno lo imagina sentado en el trono esperando que uno lo alabe. Él también está en las naciones peleando contra los principados, pero también está con los reyes, con los presidentes, inclinando el corazón de ellos para cumplir lo que Dios le haya prometido a esa nación. En este caso a la nación de Israel. Qué cosa tan tremenda. Nuestro Dios no es ningún vago, ¿no? Y ahora yo te mostraré la verdad. Ahora vamos a entrar en un capítulo que es bien difícil. Vamos a leer una parte nada más, porque ya estamos casi sobre la hora. Vamos a leer una parte nada más. Yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. El cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Recuerde que ya él le ha dicho anteriormente en el versículo 20 del capítulo 10, que dice que después le tocaba al príncipe de de Grecia. Entonces, aquí está hablando de los reyes que faltaban, por suceder en Persia. El último, envalentonado por sus riquezas y sus logros, iba a ir contra Grecia. Pero resulta que como Dios había puesto un tiempo para cada reino, Dios le permite a un hombre llamado Alejandro Magno que se levante y conquiste a los medos y a los persas e incluso extienda aún más sus territorios. Recuerden que una de las cosas que Daniel vio en visión fue que este leopardo venía sobre las aguas. O sea, un desplazamiento rápido. De hecho, como les dije, él conquista el mundo en 7 años. Es una cosa única en la historia. Verso 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido. Recuerden que creo que tenía alrededor de 33 años Alejandro cuando él muere. O no sé si no los había cumplido, no recuerdo exactamente. Pero era un hombre joven cuando él muere. Y entonces dice, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Resulta que cuando él muere, toma el reino un hermano de él que se llamaba Arideo. Pero entonces la mamá de Alejandro, una mujer llamada Olimpia, vino y lo mató. Mató a Arideo, hermano de Alejandro, hijo suyo. Y después fue y mató a los 2 hijos que tenía Alejandro. Uno se llamaba Hércules y el otro se llamaba Alejandro. De manera que Alejandro quedó sin estirpe. No quedó nadie de su descendencia para tomar el reino. Entonces el reino de él fue dividido entre sus 4 generales. Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco y el cuarto, Casandro. Pero entonces fíjense, en la parte del sur que quedaba Egipto, queda gobernada por Ptolomeo, mientras que en la parte del norte, donde está Siria, queda gobernada por Seleuco. Ahora, déjenme leer esto para poderles explicar. Verso 5. Y se hará fuerte el rey del sur, o sea, el de Egipto, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. En el principio, Seleuco le servía a Ptolomeo. Pero este Seleuco comenzó a prosperar y comenzó a expandir su territorio y se hizo más poderoso que Ptolomeo. Y entonces se da una división ya por completo en ese reino. Entonces, en Siria tenemos a los Seleucidas, mientras que en Egipto tenemos a los Ptolomeos. ¿Me están entendiendo?
Los otros dos, Casandro y Lisímaco, a razón de este estudio, no tienen ninguna importancia. Y digo no tiene ninguna importancia porque el Señor no habló nada de ellos. El resto de este capítulo habla de lo que sucedió entre el norte y el sur, entre Siria y Egipto. Entonces dice, vuelvo a leer el verso 5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio, será grande. Perdón, déjenme leerlo bien. Se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, o sea, al cabo de años, esto me habla. Ok. Al cabo de años me habla de que el tiempo pasa, mueren reyes y vienen sus sucesores. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. O sea, una mujer llamada Berenice, que era hija de Ptolomeo II. Ya Ptolomeo el primero había muerto. Ptolomeo el segundo pretende hacer entonces un tipo de alianza con el rey del norte en Siria, un hombre que no se llamaba Seleuco, ya Seleuco había muerto, sino un hombre que se llamaba Antíoco II, que no es Antíoco Epífanes, ¿ok? Antíoco II. Entonces, él le da a su hija en matrimonio con la condición de que cuando nazca el hijo, ese hijo es el que va a ser el heredero del trono en Siria. Pero entonces resulta ser que dice, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Resulta que la primera esposa de Seleuco II la mandó a matar a ella, al hijo y a todos los que vinieron de allá de Egipto. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Ese renuevo era Ptolomeo III, hermano de Berenice. Vendrá con ejército contra el rey del norte, contra Seleuco II, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Recuerden que Seleuco, el primero, había logrado despojarse, digámoslo así, de Ptolomeo, y él pudo expandir su reino y se hizo más poderoso que Ptolomeo. Pero al paso del tiempo, entonces Seleuco II pierde en esta batalla contra Ptolomeo III, que era el hermano de Berenice. Ya les expliqué quiénes eran. ¿Ustedes me están entendiendo? De todas maneras, ahí está el CD para que lo escuche bien en su casa. O si usted me invita a su casa con unas hallaquitas, un pan de jamón, una Coca-Colita. Mi hermana, no hablemos de esas cosas. ¿Cómo uno hace dieta en Navidad, mi hermana? No. La Navidad es sagrada, mi hermana. No. La enseñanza está en el CD y ustedes pueden volverla a escuchar, ¿no? No digo porque esto es un aspecto importantísimo de la historia. ¿Y por qué digo que es importantísimo? Porque el Señor Jesucristo se lo está revelando con detalles a Daniel. Entonces por eso digo, Jesús no va a perder el tiempo hablando de cosas que no tienen sentido. Esto tiene un sentido. Entonces, fíjense que el capítulo 10 comienza diciendo, estamos en el 11, pero el capítulo 10, verso 1 comienza diciendo, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. ¿Cuál es el conflicto? Ya estamos viendo el pocotón de guerras que se estaban dando. Pero entonces, como ya son las 8 de la noche, lo vamos a dejar hasta aquí. Y lo que es peor, que la semana que viene no vamos a tener clase. No vamos a tener clases porque tenemos algunos compromisos
y necesitamos los días lunes, miércoles y jueves acá. Y yo no me puedo estar estresando, hermanos, porque se me sube la tensión y después no hay hallaca, después no hay brazos gitanos, después no, les voy a decir, el problema de mi tensión es completamente emocional, no tiene que ver con mi salud, gracias a Dios, por ese sentido, por ese lado, estoy bien. No es por el asunto de dieta, no. Yo, bueno, la hermana Neri lo expresó con los términos adecuados, un hombre de cuerpo atlético con barriga, pero ya la he ido eliminando, Luis, estos pantalones no me quedaban, estos no me quedaban, hermano, y se me están cayendo, que es lo mejor. Pero no crean que es porque estoy haciendo dieta, es que pues me pusieron una pastillita muy buena, se las voy a recomendar. ¿Quieren saber cómo se llama? Se llama Redicres. Esa pastilla lo que hace es que impide que uno absorba la grasa. Y uno se depura de esa grasa, pero aquello es impresionante, ¿no? Bueno, como quiera que sea, vamos a dejarlo hasta aquí. Vean que estamos terminando en el capítulo 11 con el versículo 8. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 9 para que me quede el punto más claro, porque a partir del verso 10 viene otra cosa. Dice, pero leamos el verso 7. Pero un renuevo de sus raíces, Ptolomeo III, hermano de Berenice, ya se los dije, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte, contra Seleuco II, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. O sea, en este conflicto finalmente Ptolomeo III le quita esa primacía a Seleuco II. Entonces ya en esta parte del tiempo es Egipto quien tiene gloria en imperio y poder por encima de Siria. Pero luego, cuando estudiemos dentro de 2 semanas los versículos que vienen, encontraremos guerras constantes o el grande conflicto que se dan en donde ganaban unos, perdían otros, ganaban unos, perdían otros, hasta que llegamos finalmente al anticristo. Entonces, bueno, lamento de verdad que no podamos estudiar la semana que viene, porque me hubiese gustado mucho que culmináramos por lo menos el capítulo 11. Pero bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a lo que hemos hablado el día de hoy? Carlos, recuerden, es mejor preguntar que irse con la duda. La pena son 2 palabras, porque lo demás es na. Perdón, la pena son 2 letras, no 2 palabras, 2 letras, pues lo demás es na. Dígame, Carlos. Ajá. Versículo 10 de ¿cuál capítulo? Uh-huh. 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 Ajá. Uh-huh. No. Te explico por qué. En el conflicto, recordemos que hay principados y ellos pelean a favor de la nación, pero también Jesús pelea por la nación. La revelación lo que me está diciendo es que en este conflicto que había, no solo Miguel estaba peleando contra la nación, sino que Jesús también estaba allí. Ajá.
No, al que está hablando aquí, el que le está hablando ahí no es el Señor Jesucristo. Recordad que mírame un momentico. Esto es lo que sucede. Daniel está a las orillas del río Hiddekel. Él ve la visión, él ve a Jesús en la visión. Pero a causa de la visión, él cae. Pero él cae en un sueño profundo. De pronto una mano lo toca. Evidentemente no es la mano del que él está viendo, porque si no dice, y este me tocó. Pero al hablar de, y una mano me tocó, se está refiriendo a otra persona. Otro mensajero que no era Gabriel. Era otro ángel. Era un mensajero y no un ángel guerrero, porque estas diferencias en la organización de los ejércitos celestiales sí tienen su cumplimiento cabal. Unos ángeles son mensajeros, otros son ángeles guerreros, otros son ángeles especiales para ciertas misiones, etc. Entonces, él cae en un sueño profundo. Este ángel se le acerca y lo toca y le dice: Daniel, varón muy amado, yo he sido enviado a ti para decirte lo que va a pasar, para aclararte la visión, etcétera y tal. Pero resulta que en lo que él está hablando, y le está hablando, mira, cuando venía el príncipe de Persia se me opuso. Es decir, este principado satánico que estaba en Persia sabía que este ángel venía a dar el mensaje, pero no quería que esa información llegase a Daniel para que nosotros no supiéramos estas cosas. Entonces le hace una oposición. Para eso él recibe la ayuda de Miguel, obviamente con otros ángeles, para que éste pueda venir a dar el mensaje. Pero resulta que mientras él le sigue hablando, él se va descomponiendo más en su estado físico a causa de la unción que le está transmitiendo tanto el ángel como el Señor que está más cerca. Entonces, finalmente, como está sucumbiendo, se le acerca el Señor y él marca la diferencia. Entonces dice: vi a uno como hijo del hombre que se me acercó y primero le toca los labios. Entonces él entiende que el toque de labios no solamente le daba fortaleza, sino que quería el Señor que Daniel le hablara. Entonces él le dice: Señor, ¿cómo voy a poder hablar con mi Señor? Y hay una diferencia aquí marcada, porque ningún ángel admitiría que lo llamaran Señor. Entonces hay una diferencia marcada. Es como que Jesús le dice al ángel: deja que yo voy a hablar. Nosotros te habíamos mandado, pero deja que yo voy a hablar con el hombre. Entonces ya finalmente le habla de la manera en que solo Dios podía hablarle. Un ángel no le podía hablar así, porque el ángel conocía de la fama de Daniel, mientras que el Señor conocía a Daniel de su corazón. Por eso ahí no le dice Daniel, varón muy amado, sino que simplemente le dice muy amado, y lo levanta y lo fortalece. Él agarra fuerza y entonces le dice: ¿sabes por qué he venido? Le dice: bueno, he venido para aclararte la visión, el conflicto, para que tengas entendimiento. Entonces, en ese momento hay dos personajes. Está el ángel, o sea, primero el Señor, que fue a quien vio primero, y está el ángel, pero finalmente Jesús, que es soberano, decide entregarle él mismo el mensaje. Pero cuando nosotros sigamos leyendo, vamos a ver que luego Jesús no está solo, porque en el mismo río se le aparecen otros dos a su lado. Y uno pregunta: ¿cuándo va a ser esto? Y entonces Jesús va a levantar sus dos manos al cielo y jurará por el que está sentado en el trono y dirá: esto será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No sé si aclaré la duda. Entonces, quien le dijo, se lo está explicando cuando le dijo en el verso 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, no fue el Señor Jesús. No, fue el mensajero, fue el ángel mensajero. Solo que Jesús, o sea, en el verso 12, quien le está hablando es un ángel. Claro, exactamente. Por eso dije al momento de la lectura, cuando él menciona: y he aquí una mano me tocó, entonces dije, es de notar que es otra persona quien ahora lo toca y no él mismo. Porque si no dijera: y este me tocó. Porque cuando él habla del Hijo del Hombre, habla directamente de él y dice: y me tocó los labios. No dijo: y una mano me tocó los labios, como para causarnos confusión de otras personas. Entonces evidentemente él ve a Jesús,
Pero luego, cuando él cae en ese sueño profundo, quien se le acerca para hablarle es un ángel, que no es Gabriel, es otro mensajero. Entonces, claro, hay una fortaleza que le es impartida de ese ángel, cosa que nosotros sabemos que también hacen los ángeles, porque Jesús, orando en el huerto de Getsemaní, dice que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Sabemos que eso puede suceder, pero la fortaleza que recibió Daniel en ese momento fue insuficiente. La de ese ángel para Daniel fue insuficiente, porque más bien estaba más debilitado. Entonces tiene que entrar el Señor en escena para darle la fortaleza correcta, porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Daniel entienda la visión y el conflicto que viene, y que entienda que esto es para los tiempos finales. Entonces, ese que le toca primero es un ángel mensajero. ¿Quién es ese ángel mensajero? No lo sabemos. Pero después de esto, ¿verdad?, le habla el Señor. Tiende a confundir porque ambos dicen una misma frase, o sea, ambos repiten una misma frase. El ángel le dice, yo he sido enviado a ti para explicarte la visión, etcétera. Pero también después Jesús le dice, es más, se lo dice en forma de pregunta, ¿sabes por qué he venido? Sí, porque hay que recordar que lo que ese ángel dice, no dice que él estaba peleando. Él solo dice que el príncipe de Persia le hizo oposición. Ahora, la frase de la pelea la dice Jesús, que en este caso es valedera, porque Jesús no solamente es mensajero, porque Él nos habla, ¿verdad? Como dice Hebreos 1, que es el característico versículo en cuanto a cómo Dios habla. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas formas a través de los siervos, los profetas, nos ha hablado ahora a través de su Hijo. Y Jesucristo mismo es apóstol. Entonces Jesús está en condición de mensajero, es también sacerdote, es también abogado, pero también es guerrero, porque Él pelea. Ya lo habían anunciado el pueblo de Israel, lo vemos en el libro Apocalipsis, que Él viene con nosotros y sus santas miríadas de santos y de ángeles para hacer guerra contra los enemigos de Israel. Entonces, ya en el caso de la pelea, porque la diferencia, como decía, en cuanto a la organización de los ángeles, es que los que son mensajeros y nada más. Por ejemplo, a Gabriel nunca lo vemos en la Biblia peleando con ninguna otra persona. A Gabriel siempre lo vemos entregando un mensaje. Es un ángel mensajero. Mientras que Miguel es un príncipe, un principal o un principado. Quien está es como un general, pues. Es un general de división. Entonces, hay que ver esa diferencia, porque el ángel lo que le está diciendo, y vamos a leerlo porque tiene que ser así, ¿no? Dice en el verso 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir, Mientras decía estas palabras, yo quedé enmudecido. Entonces en ningún momento ese ángel mencionó que él estaba peleando. Él solo vino en condición de mensajero y consiguió oposición. Entonces, en la oposición, Miguel viene, lo ayuda, pero entonces Jesús le dice, ok, yo te lo voy a explicar, pero vamos a hablar rapidito porque tengo que seguir peleando allá por tu pueblo. Pregúnteme. Ajá. Exacto. Claro, porque recordad que él, cuando el ángel lo toca, él quedó fue así, de rodillas y con las palmas de sus manos sobre la tierra. Así dice él quedó de esta manera. Entonces él quedó mirando así. Él no se atrevió a mirarlo, además de que él estaba debilitado. La misma reverencia que produce el ángel no lo dejaba levantar su mirada. Y quedó tan tocado, que dice que quedó enmudecido. No era que no quería hablar, era que no podía hablar.
Bueno, la única explicación... Ok, las únicas explicaciones factibles es que hay que recordar primeramente que Daniel ya está hablando del relato sucedido. O sea, que él puede decir que era uno como hijo de hombre porque ya él está relatando lo que le sucedió hasta el final. Ahora, puede ser, ¿verdad? Dentro de lo que pudo haber sucedido, no lo dice la Biblia. Aquí estamos entrando únicamente en el campo de la especulación. Pudo ser que finalmente él decidiera levantar la mirada. Puede ser que vio al Señor de reojo. O puede ser que no vio nada. Simplemente lo tocaron los labios. Cuando finalmente se pudo poner en pie, se dio cuenta de que este era diferente de aquel. Pero lo dice ya al final de su experiencia, escribiendo, o sea, yendo hacia el pasado. Exactamente. ¿Me comprendéis? Entonces, mi punto de vista es que no fue que él se decidió a verlo, es mi punto de vista, no lo dice la Biblia, o que vio de reojo, sino que simplemente después que él es fortalecido por el Señor, que el Señor lo pone en pie, él puede ver a los dos y ve la diferencia que hay entre uno y otro, porque una es la gloria del Señor y otra es la gloria de los ángeles, y evidentemente, o sea, con la gloria que él ve, los demás se fueron espantados, ¿no? Y el primer debilitamiento que le viene a Daniel es por haber visto al Señor, no por haber visto el ángel. ¿Quedaron claras las dos dudas? Very well. Exactamente. Recuerden también que los ángeles son espíritus ministradores, dice el libro de Hebreos, seguramente comunicándoles mensajes de parte de Dios a estos reyes para inclinarlos a los propósitos de Dios. Porque los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que han de ser herederos de la salvación, dice el libro de Hebreos en su primer capítulo. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros, por el desconocimiento o el poco conocimiento que tenemos de la actividad angelical, incluso de la misma actividad de Jesucristo en su condición de Señor, de Rey, de sacerdote, de apóstol, etcétera, pensamos que ciertas cosas, como que si el universo angélico fueran 100 ángeles del diablo y 100 ángeles de Dios. Entonces uno anda dando carreras para atender a 100, no. Entonces en estas cosas muchas veces ha sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, Saúl era un rey que él era atormentado por unos demonios. Tenía demonios asignados para eso. Y entonces cuando David comenzaba a ministrar cánticos y salmos, los demonios se iban y lo dejaban en paz. Entonces, así como hay demonios que le ministran a los reyes, también hay ángeles que le ministran a los reyes. En este caso, conforme al propósito de Dios, porque hay que recordar que Dios había escrito en el libro de la verdad que serían los persas los que darían el permiso benevolente a los judíos de poder restaurar su ciudad. Nabucodonosor, bebé. Entonces, por eso es. ¿Quedó claro? Very well. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi hermana. Claro, sí. Recuerden que vamos a explicarlo bien en el contexto de todo Israel. Cuando Salomón muere, el reino se divide. Las 10 tribus de arriba, que se conoce como el reino de Israel o el reino del norte, y la tribu de Judá, que queda fiel a la casa de David, que se le conoce como el reino de Israel y el reino de Jerusalén. Israel, Jerusalén. Okay. Los reyes israelitas, casi todos fueron usurpadores y fueron todos malos.
ellos son los primeros invadidos y expatriados por los asirios. En la unión que hay entre los asirios y los israelitas, o sea, esas tribus del norte, se forman los samaritanos. De ahí el odio que se le tenía a los samaritanos porque no se les consideraba judíos o israelitas puros. Pero en la casa de David, o sea, en Jerusalén, en el reino del sur, allí se hubieron reyes buenos. Hubo sus reyes malos, pero hubo sus reyes buenos. Esto permitió que aunque ya Israel, o sea, el reino del norte, ya había sido deportado por los asirios, quienes fueron conquistados posteriormente por los babilonios, sin embargo, el reino del sur, la casa de Israel, de Judá, el reino de Judá, ellos pudieron permanecer mucho más tiempo en el reino porque ellos tuvieron reyes buenos como Ezequías, como Josías, etc. Con el último de sus reyes, con el penúltimo de sus reyes, uno llamado Joacín, se da la primera deportación babilónica de Judá, que es cuando se va Daniel, se llevan a Daniel y a sus amigos y se llevan parte del templo. Pero luego, o sea, ese rey Joacín estuvo, si yo no estoy equivocado, 11 años en el trono. Después de él vino otro rey llamado, que fue el último rey de Judá, llamado Sedequías. Con él se da la segunda deportación, que es entonces cuando Nabucodonosor se enfurece contra lo que queda de Judá, o sea, contra lo que queda de Jerusalén, y destruyen todo, lo ponen en fuego y se llevan todo lo que había de valioso en el templo. Esa segunda deportación es la deportación definitiva de la que todavía ellos no se recuperan. Porque si bien entonces luego cuando vienen los persas, hay israelitas que regresan entonces a Jerusalén y reedifican los muros de la ciudad, reedifican la ciudad y posteriormente el templo. Sin embargo, los judíos siguen regados por el mundo. Ellos siguen como expatriados. Hay judíos en Venezuela, hay judíos en Argentina, etc. Por ley, bíblicamente, todo judío tiene que estar en la tierra de Israel, en la Palestina que Dios le prometió a Abraham. Pero a causa de su desobediencia y de la dominación gentil que debe tener su cumplimiento, ¿verdad? Ellos no pueden regresar a esa nación. Entonces, la deportación definitiva, que es la segunda, que se da con los babilonios, pero se da 18 años después de que Daniel estaba ya en Babilonia. Esa es la definitiva y es de la que ellos nunca más logran recuperarse. ¿Expliqué bien? ¿O no? Claro, la nación en los tiempos de Jesucristo, la nación ya había sido reedificada porque de hecho encontramos no solamente la ciudad de Jerusalén, encontramos Belén, encontramos Galilea, encontramos otras ciudades importantes, pero no con la misma extensión de tierra que Dios le había prometido a Abraham, que logró conquistar a través de Josué. No tenían la misma extensión y de hecho cuando nosotros vemos en el libro de Juan, que dice que los griegos se le acercaron a Felipe para conocer de Jesucristo, esos griegos realmente se eran a judíos que vivían en la región de Grecia. Cuando vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, recuerda que era tiempo de fiesta, se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Y entonces ellos comienzan, cuando se derrama el Espíritu Santo, que comienzan a magnificar a Dios en otras lenguas, dice que lo escucharon estos griegos, o sea, judíos que vivían en otros lugares, pero que nunca decidieron venir a vivir otra vez en Israel, sino que venían de año en año a celebrar la fiesta. Entonces, aunque existía como nación nuevamente en los tiempos de Jesucristo Israel, sin embargo, los judíos seguían, o sea, una buena parte de los judíos seguían regados por el mundo como en la actualidad. En la actualidad nosotros tenemos una nación de Israel que existe, pero no todos los israelitas están en Israel. ¿Me pude explicar bien? Sí. Very well. Otra pregunta y con esta ya terminamos.
Porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿No? Muy bien. Entonces, a efectos de lo que hemos estudiado, hemos quedado en el versículo 9 del capítulo 11. Amén.